En octubre de 2013, tuvo lugar un acto sicarial sin precedentes en el ámbito del narcotráfico mexicano. Se llevaba a cabo una fiesta con un centenar de hombres armados que resguardaban al agasajado de la reunión, Francisco Rafael Arellano Félix, el líder de uno de los cárteles más poderosos de México en esa época, el jefe del cártel de Tijuana. En ese entonces, era uno de los individuos más peligrosos de México y frente a todos los presentes, fue asesinado por un sicario que se infiltró disfrazado de payaso. El capo festejaba sus 63 cumpleaños y ante su séquito de guardaespaldas, fue acribillado. Hoy conoceremos al payaso homicida, al payaso que logró esta hazaña, un crimen comparable al del legendario sicario del cártel de Sinaloa, más conocido como el Chino Anthrax. En Culiacán, Sinaloa, nació el 15 de junio de 1983 un niño al que llamaron José Rodrigo Arechiga Gamboa. Se cuenta que su familia le proporcionó una adecuada educación y disfrutaba de privilegios gracias a los recursos disponibles en su hogar. Los Arechiga eran respetados, su padre trabajaba como funcionario del gobierno y su madre tenía un cargo en el ámbito académico. Por su posición económica, vivían en una zona exclusiva de la ciudad y la casa donde creció Arechiga Gamboa estaba junto a la familia Zambada. Específicamente, la familia liderada por Ismael Zambada García, reconocido en el bajo mundo como el Mayo Zambada o el Señor del Sombrero. Como es conocido, el Mayo es uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, organización donde sobresalían Zambada y el Chapo Guzmán. Sin embargo, una particularidad del Mayo era su forma discreta de manejar el cartel, siempre manteniendo un perfil bajo. Los hijos de Zambada eran contemporáneos de Arechiga, por lo que forjaron amistad, pero los amigos de José Rodrigo, al crecer, se inclinaron hacia el negocio de su padre, ya que para el Mayo, el tráfico de drogas era un asunto familiar. Con el paso del tiempo, la madre de Arechiga aseguraría que su hijo mantuvo una estrecha amistad desde la niñez, asistían juntos a la escuela, jugaban, practicaban deportes y participaban en eventos sociales. Por eso, José Rodrigo estableció este vínculo afectivo con Vicente, Ismael y Serafín Zambada. Jamás se podrá determinar si los Zambada influyeron en la trayectoria que José Rodrigo tomaría en los años siguientes. Lo que sí se deduce con certeza es que él eligió su estilo de vida, y en aquel entonces no mostraba interés en involucrarse en el negocio familiar de sus amigos. Pero si no se inclinaba por ese negocio, que transformó su rumbo en busca de oportunidades, Arechiga quiso ser piloto. Sin embargo, su proceso se vio alterado debido a que no aprobó su examen médico. No está claro si su evaluación médica fue manipulada para dejarlo fuera. Lo cierto es que esto lo llevó a inclinarse por otra profesión y tomó la decisión de estudiar arquitectura. Durante su etapa universitaria, ocurrieron 12 hechos que cambiaron su curso y destino. Estos acontecimientos lo hicieron reinventarse. El primero fue el nacimiento de su hija, lo que conllevó al segundo suceso: Arechiga contrajo matrimonio. Con este cambio, su situación económica se complicó, y asumiendo su responsabilidad, tuvo que abandonar sus estudios. Comenzó un negocio vendiendo hamburguesas, pero no resultó rentable. Frente a la crisis que enfrentaba, Arechiga recurrió a sus antiguos amigos, los hermanos Zambada, y decidió ayudar a su amigo de la única forma que sabía. Lo vinculó a la organización de su padre. Inicialmente, Arechiga se encargaba de coordinar los envíos y supervisar las mercancías. Desarrolló habilidades tan útiles que se volvieron indispensables en el tráfico de drogas, ideando nuevas formas para transportar alcaloides al norte. José Rodrigo estableció empresas de transporte, empresas completamente legales, y los camiones cruzaban la frontera, muchos cargados con marihuana, cocaína y metanfetaminas desde Norteamérica. Diversas compañías solicitaban envíos desde México, y todo esto ocurría sin levantar sospechas entre las autoridades gracias a este nuevo método. En poco tiempo, Arechiga captó la atención del Mayo, quien se interesó en el potencial del joven. En ese momento, José Rodrigo quiso dar un cambio radical a su rol en el cartel, comenzando a mostrar una tendencia hacia la violencia. Se integró voluntariamente a la faceta más sangrienta del negocio, dejando ver su lado más oscuro cuando demostró que nadie estaba por encima de él en la organización. Al momento de asesinar, lo que realmente lo destacó entre los delincuentes fue su forma de intimidar a sus rivales. Los cuerpos mutilados de las víctimas colgaban en los puentes públicos de Sinaloa como advertencia, y se rumoreaba en la ciudad que aquellos que morían a manos de Arechiga seguirían sufriendo en el más allá por lo que él hacía con sus cuerpos. Se volvió imprescindible para los intereses del cártel, y el Mayo aprovechó las habilidades violentas de José Rodrigo. Por ello,
lo incorporó a su exitoso grupo de asesinos al tiempo que lo designó como guardaespaldas personal de su hijo Vicentillo. En el año 2008, a José Rodrigo Arechiga se le encargó una misión crucial, ya que se gestaba un conflicto interno en el cártel de Sinaloa. Un miembro se había separado, provocando problemas, la facción de los Beltrán Leiva. Estos estaban en guerra con el Chapo, pero el Mayo quedó atrapado en medio y tuvo que tomar partido. Esta coyuntura desencadenó la faceta más sombría de José Rodrigo, quien formó su propia unidad armada, Los Santas, en honor a un virus mortal. A cada miembro se le entregó un anillo como distintivo. Bajo el alias del Chino Anthrax, este grupo de sicarios liderado por Arechiga sembró el caos en Sinaloa durante 5 años, sumidos en una violencia despiadada. José Rodrigo se convirtió en un monstruo, cada enfrentamiento con los Beltrán Leiva era una carnicería, con bajas de ambos bandos, incluyendo civiles. Por ello, el ejército mexicano intervino y juntos aniquilaron el brazo armado de los Beltrán Leiva. Tras la guerra, el Chino Anthrax alimentó su ego y buscó reconocimiento en las redes sociales, expandiendo su fama a nivel mundial. Esta negligencia debilitó a los Anthrax por los golpes sufridos, su liderazgo comenzó a flaquear, ya que su jefe, conocido como el Señor del Sombrero, siempre había preferido mantener un perfil bajo. Mientras tanto, mientras buscaba vengarse de sus enemigos, el Chino Anthrax también disfrutaba de sus aficiones. Se convirtió en influencer en las redes sociales, algo inusual para un criminal. José Rodrigo exhibía en sus perfiles los lujos que adquiría con el dinero obtenido en actividades delictivas en el cártel, autos deportivos, relojes, viajes, yates y mansiones. Su ostentación lo llevó a ser un ícono para cierta juventud, convirtiéndose en un referente de la violencia y el mundo del narcotráfico. En algunos rincones de Latinoamérica se entonaban estrofas de narcocorridos que lo describían como un hombre elegante, destacando su amor por los autos deportivos, yates y viajes, todo documentado en la web. A pesar de su intento por ocultar su identidad, posando incluso con Paris Hilton y difuminando su rostro, las agencias de seguridad mundial lo rastrearon. Aunque procuraba ocultar su rostro, su anillo Anthrax aparecía en todas las fotos publicadas, un desliz que precipitó su caída. En el 2013, el chino fue arrestado el 31 de diciembre, después de haber asesinado al jefe del cártel de Tijuana. José Rodrigo decidió tomar un breve descanso y viajó a Holanda, donde fue detenido al llegar por la policía local. Estados Unidos había informado a las autoridades holandesas sobre un ciudadano mexicano involucrado en narcotráfico que llegaría pronto. Al ser arrestado, identificarlo no resultó sencillo, pues Arechiga llevaba barba, una identidad falsa, y se había sometido a cirugía estética. Finalmente, su anillo Anthrax fue lo que permitió confirmar su identidad. Fue extraditado a Estados Unidos el 10 de julio de 2014, al día siguiente, enfrentó cargos por narcotráfico. Inicialmente, Arechiga alegó inocencia, pero tras varias audiencias, el Chino Anthrax cambió su declaración el 20 de marzo de 2015, admitiendo su participación en el tráfico de drogas a Estados Unidos y su implicación en actos violentos y asesinatos en México. Este giro sorprendente en su postura generó interrogantes. ¿Habría sido torturado para confesar? Finalmente, tras el juicio, se le impuso una condena de solo 6 años en prisión estadounidense y 5 años más en libertad condicional. Durante su tiempo en prisión, delató a numerosos miembros del cártel, proporcionando información crucial a las autoridades estadounidenses. En Sinaloa, incluyendo a El Mayo, sabían que su hombre de confianza era un informante. Arechiga fue liberado bajo libertad condicional y arresto domiciliario en Estados Unidos el 3 de marzo de 2020. Dada la situación, solo podía moverse en un radio de 500 metros de su casa en California. Sin embargo, anhelando su país, decidió escapar en mayo y regresar a Culiacán para vivir con su hermana y su esposo. 10 días después, la noche del 14 de mayo de 2020, hombres armados irrumpieron en su casa y atacaron a tiros a él, su hermana y su cuñado, como consecuencia de su traición. El enfrentamiento estalló con ráfagas de disparos, pero pronto el chino se vio desprovisto de balas, cayendo en manos del enemigo como rehén. Al alba, los cuerpos yacían dentro de un imponente vehículo todoterreno negro. La especulación crecía en torno a quien orquestó este ataque contra el chino. Se rumoreaba que podían ser integrantes del cartel de Tijuana, sedientos de venganza por el asesinato de su líder. Otros señalaban a los restos de los Beltrán Leiva, una banda ya desarticulada por el ejército mexicano. ¿Por qué entonces el chino había abandonado la relativa seguridad de su libertad condicional en Estados Unidos para retornar a Sinaloa, sabiendo que no era bienvenido?
¿Acaso confiaba en que sus acciones serían perdonadas? ¿Quién aseguraba su protección al volver? Se rumoreaba que la misión del chino en México implicaba desvelar la ubicación del señor del sombrero mediante un dispositivo GPS desde Estados Unidos, pero la verdad se perdía entre tantos enigmas, reservada solo para aquellos inmersos en el mundo criminal o quizás nunca llegaría a conocerse, quedando sepultada junto con ellos.